Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Tenemos hoy una conferencia que dictamos hace el año pasado. Por eso usted ve acá el título 164 años de la era del espíritu. Ya se cumplió un año más, o sea que son 165 años de la era del espíritu. Por supuesto, estamos hablando de la publicación el 18 de abril de 1857 del Libro de los Espíritus, donde se inaugura una nueva era del espíritu. Mi nombre es Abel Prasca Ortega. Soy en este momento presidente de la Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor. Además, secretario de la Federación Espírita del Atlántico, FESDAT, que aquí está el símbolo también, porque esta charla se dio con FESDAT hace un año. FESDAT, que está afiliado a CONFECOL, la Confederación Espírita Colombiana. Pero hemos querido repetir esta charla para que quede también en los videos de Fusenda. Entonces, para que quede también los videos de Fusenda y para que las personas que no pudieron estar hace pasadito un año la puedan repetir y la puedan encontrar en las grabaciones de Fusenda. Entonces, soy espírita desde el año 1987 y bueno, deseoso de compartir estos estudios, estas reflexiones con todos ustedes. Para iniciar, vamos a pedirle a mi hermana María del Socorro Agredo, que desde Palestina, Palestina Huila, para que nos dirija a esta elevación del pensamiento. Todos aquí, muchas gracias, María del Socorro, adelante. Entonces, elevemos todo nuestro pensamiento hacia esa imagen maravillosa de nuestro amado Maestro Jesús, para darle gracias en esta noche por todo cuanto nos ha dado, por el amparo y la protección de nuestros guías espirituales, por el pan de cada día, por el abrigo, por nuestra salud, por nuestras familias y por todo este conocimiento que nos da esta maravillosa ciencia que es la doctrina espírita. Gracias, Señor. En estos momentos que nos disponemos a realizar y escuchar esta maravillosa conferencia, pedimos al plano espiritual la asistencia para nuestro conferencista y para cada uno de nosotros, para que nos instruya por medio del pensamiento, para que así saquemos lo mejor de cada una de sus palabras y apliquemos en nuestro diario vivir. Que tu luz lo guíe y nos guíe, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, María del Socorro. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí, gracias por cumplir esta cita los martes. Y bueno, entonces vamos a iniciar con esta reflexión acerca de esta era del espíritu que inició hace 165 años con la publicación del Libro de los Espíritus. Aunque siendo más exactos, realmente el inicio de esta era del espíritu fue hace más de 2000 años, o casi 2000 años, cuando Jesús, bueno, además de hacer una gran tarea, una gran misión espiritual, traer las enseñanzas espirituales, la consolación a todas las personas, especialmente a los que sufrían, a los enfermos, a los que estaban extraviados en la vida, que no encontraban su rumbo. Acuérdense de las apariciones de Jesús después de su desencarnación, de su crucifixión.
Realmente la era del Espíritu la inaugura Jesús, pero desgraciadamente se dieron tantas cosas, se dijeron tantas cosas, que prácticamente esa maravilla de las apariciones de Jesús después de su desencarnación prácticamente fue pisoteada, aniquilada por todo lo que se dijo de que había resucitado en cuerpo y alma, y una serie de otras cosas que lo hicieron a él, lo hicieron Dios, ¿sí? Entonces lo sacaron prácticamente de la normalidad de todos los espíritus, lo hicieron un ser extraordinario en cuanto a su naturaleza, y él es todavía hoy extraordinario en cuanto a su evolución, pero fue creado tal y como nosotros y evolucionó como nosotros debemos evolucionar, pero llegó a un punto máximo tan alto, ¿verdad? Culminó su caminar evolutivo y se hizo ya acreedor a ser el ministro, uno de los ministros de Dios. No era Dios. Entonces, como desgraciadamente las iglesias, las religiones lo hicieron, y eso le hizo un daño grandísimo a la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer lo que hace un Dios. Al elevar a Jesús a la categoría de Dios, prácticamente rompieron la posibilidad de que nosotros pudiéramos evolucionar y tener una reforma íntima. Si él era nuestro modelo, pero era un Dios, era algo imposible de igualar, porque nadie puede hacer lo que hace un Dios. Entonces, pero bueno, lo importante es que con esas apariciones de Jesús, después de su desencarnación, se inaugura esa era del Espíritu. Lástima que no iba a demorar mucho tiempo, porque como les decía, su doctrina fue totalmente desfigurada. Bien, pero fue ese frontispicio inicial de lo que iba a venir posteriormente. Bueno, entonces, nos cuenta Humberto de Campos en un mensaje a través del medium Chico Xavier, que en el mundo espiritual en el siglo XVIII hubo una reunión a la que acudió Jesús y muchos otros filósofos, científicos que se habían destacado hasta esa época. Y nos dice Humberto de Campos, como el hermano X, acuérdense que Humberto de Campos, luego que fue un periodista brasilero desencarnado que se comunicaba a través de Chico Xavier, luego Chico tuvo que cambiarle y colocarle hermano X porque sus familiares estaban pidiendo derecho de autor de las obras de Chico. Entonces, por eso encontramos al hermano X como ahora periodista del mundo espiritual, que hizo grandes estudios, reportes desde el mundo espiritual. Entonces, eso fue una investigación que él hizo donde él averiguó una asamblea que se hizo en el mundo espiritual donde Jesús se dirigió a Juan Hus. Repito, en los finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, para que tomara las riendas de esta nueva revelación que se debía traer la humanidad, se debía traer a la humanidad, que él mismo anunció, como lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, Juan Hus, ¿y quién fue Juan Hus? Juan Hus fue un sacerdote checo, o sea, de Checoslovaquia, que se opuso a los abusos de la iglesia de su tiempo. Fue 100 años antes de Lutero, y ya se estaba de acuerdo con hacer las traducciones de la Biblia en lenguaje de su pueblo, Checoslovaquia. Lo mismo que hacía los cantos, lo hacía en idioma checo. Y eso atrajo y se opuso
a la compra de las indulgencias también, porque se vendía la entrada al cielo por parte de la iglesia a precio de oro. Entonces, todas estas cosas hicieron que se ganara la enemistad de el clero de la iglesia y fue quemado. Fue llevado a la hoguera este sacerdote, que ese sacrificio no fue en balde, sino porque 100 años después iba a llegar Martín Lutero, iba a traer la protesta, las 99 tesis clavadas en la puerta de la Catedral de Colonia, que iba a ser parte de ese protestantismo, que era realmente también Martín Lutero fue un sacerdote. A él no lo pudieron asesinar porque contó con la protección de un príncipe de su tierra, Alemania. Entonces, ese fue Juan Hus. 100 años antes de Lutero, fue el encargado de tomar las riendas de esta nueva revelación. Vamos a seguir hablando de Juan Hus, puesto que luego va a reencarnar como Hipólito León de Niza-Ribail, con seudónimo de Allan Kardec. Pero vamos a ver qué pasó. Vamos a ver otras cosas de Juan Hus. Miren lo que decía Juan Hus. Dice, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y predicado. Tengamos resaltemos esta frase, la palabra verdad. ¿Ok? Con el mayor gozo confirmaré con mi sangre. Eso fue en el momento en que iba a ser ya sacrificado, quemado, esta verdad que he escrito y predicado. Bueno, seguimos. ¿Qué otra cosa dijo Juan Hus? Fíjense, en el momento en que lo estaban llevando a la hoguera, dijo, vas a asar un ganso, porque Hus en su lenguaje checo significa ganso. Vas a asar un ganso. Dice, pero dentro de 100 años encontrarás un cisne que no podrás asar. Dentro de 100 años nacería Martín Lutero y el símbolo de la familia de Martín Lutero era un cisne. O sea que esto que estaba diciendo al pie de la fogata Juan Hus, era una profecía, porque 100 años después iba a venir Martín Lutero y a él no le pudieron, con todas las encerronas que le hicieron a Martín Lutero, no pudieron, la Inquisición de la iglesia no pudo sacrificarlo, porque, repito, contó con la protección de un príncipe de Alemania. Otra cosa que decía Juan Hus, decía, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Fíjense todo esto donde se centra él hablando de la verdad, ¿sí? Acordémonos que el espíritu que va a encabezar la tercera revelación es llamado el espíritu de la verdad. Entonces, por eso me gustan estas frases. Dice, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Entonces, otra vez menciona aquí la verdad. En estas tres frases menciona Juan Hus la verdad, ¿sí? Y realmente va a ser él también un defensor de la verdad, luego que reencarna como Hipólito León de Niza-Ribail, más conocido entre todos nosotros como Allan Kardec. Muy bien, que había sido, ya lo debemos saber, pero no está de más recordarlo, Allan Kardec fue el seudónimo que él se colocó porque Hipólito León de Niza-Ribail, quien fue un discípulo de Pestalozzi, ya era famoso y había escrito varios libros. Se puede decir que era una autoridad ya en Francia en cuanto a muchas obras como la gramática, como la biología, hacía parte de varias academias,
científicas, magnetizadores, en fin, una persona muy reconocida, y entonces él quería como un recomienzo ya con esta otra obra, las investigaciones de las cosas espirituales. Pues al publicar esta primera obra, el libro de los espíritus, hace 165 años, un espíritu, Céfiro, le recomendó, quien había estado con él en esa existencia como Allan Kardec, le recomendó que se colocara un seudónimo y él lo acogió. Bien. Aquí viene la profecía de Jesús, que pues también es muy conocida, pero que también hay que traerla a colación esta noche, pues estamos hablando de que se cumple una profecía. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Yo rogaré al Padre. Fíjense, otra vez, se diferencia Jesús del Padre, y los seres humanos lo hicimos Dios. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador porque él se consideraba un consolador, un ser que vino a la tierra a decirles, hablarles del Padre, hablarnos del Padre, hablarnos de la vida espiritual, hablarnos de los goces y de las penas que tendríamos en el mundo espiritual de acuerdo a nuestro comportamiento, ¿sí? Nos habló de la verdad. Acuérdense de la famosa conversación con Pilatos, que el que es de la verdad escucha mi palabra, le decía a Pilatos. También Jesús pronunció esta maravillosa palabra, la verdad. Y os dará otro consolador para que esté eternamente con vosotros. Es decir, es un consolador que no se va a ir, que va a permanecer con nosotros. O sea que se podía entender que no era un hombre, no era una persona, porque todas las personas, todos los hombres, nos tenemos que ir, ¿verdad? Pero este consolador no se va a ir. El espíritu de verdad, a quien no puede recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce. Entonces, está diciendo primeramente que va a estar eternamente con nosotros, no puede ser un hombre, y aquí lo define perfectamente: es un espíritu de verdad, ¿sí? A quien no puede recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce. ¿Okay? Otra característica aquí definitoria de ese consolador que Jesús prometió. Y sigue diciendo: más el consolador, que es el Santo Espíritu, que enviará mi Padre. Otra vez se diferencia del Padre. En mi nombre, Él os enseñará todo aquello que yo os he dicho. Entonces, si Él dice que enseñará todo aquello que yo os he dicho, o sea que va a decir, ese consolador va a repetir las cosas que Él dijo, pero Él os enseñará todas las cosas. O sea que se está reconociendo Jesús de que Él no dijo todas las cosas. Y en verdad, en muchos diálogos, por ejemplo, el famoso diálogo de por qué cuando los apóstoles le preguntaban a Él que por qué les hablaba a ellos en parábolas. Entonces Él les explicaba que ellos, sus apóstoles, estaban en condiciones de entender sus enseñanzas, más las otras personas no. Y hablándole por parábolas, él los iba a inducir a que entendieran más por medio de esas parábolas que por medio de unas explicaciones muy profundas que la mayoría de la humanidad en su momento, en ese momento, no estaba en condiciones de atender. Entonces, Jesús está prometiendo un consolador, un espíritu de verdad que va a enseñar todas las cosas. Luego él reconoce que no las dijo todas y que va a recordar las cosas que él dijo. Y creo que por muy poquito que hayan ustedes aquí, los presentes en directo, y los que vayan a escuchar esta charla en diferido, por muy poquito que hayan estudiado el espiritismo, creo que entenderán que en todas las partes del espiritismo se habla de Jesús
En todos los libros se habla de Jesús y siempre él es ese guía, es ese modelo, y se interpretan además 7 años, especialmente 7 años después, en 1864, 7 años después del libro de los espíritus, se va a recordar esas enseñanzas de Jesús, pero especialmente Kardec escogió los pasajes que hablaban más de la parte moral. Y entonces fue el tercer libro publicado, el Evangelio según el Espiritismo, hablando de la parte moral de las enseñanzas de Jesús, que es lo que realmente en su gran proporción es lo que quiere, lo que busca esta nueva revelación, la transformación moral del hombre, ¿sí? Bueno, eso está en San Juan, capítulo 14, el que quiera puede comprobar. Y además vamos a recordar aquí algo muy interesante, una profecía del profeta Joel. Está en Joel 2:28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es Dios el que lo dice, ¿no? Ya sabemos que los profetas son como los intermediarios de Dios y dicen la palabra de Dios, decían la palabra de Dios. Pues esta cita de Joel es una cita que recibe a través de Joel de parte de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, está diciendo el profeta Joel que en los últimos tiempos o en los tiempos preestablecidos va a haber una profusión de profecías, de visiones, de sueños. Acuérdense los sueños de José, ¿se acuerdan los sueños de José, que le descubrió los sueños al emperador de Egipto y por el cual tuvo muchas prebendas y se pudo traer al pueblo de Israel para Egipto, y después luego Moisés es el que saca al pueblo de Israel de Egipto, porque ya era el momento de salir. Entonces, bueno, y bueno, los jóvenes verán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños y profetizarán hijos e hijas. Y esto nos recuerda luego Pedro. Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, recuerda esta profecía, ¿sí? Dice, sino que esto es lo que fue dicho por el medio del profeta Joel. Y sucederá, este fue un discurso que dio Pedro, no fue Jesús, aunque aquí está la figura de Jesús, pero fue realmente Pedro el que dio el discurso. Acá en la lámina de la derecha, son dos láminas, una donde está Jesús y acá está Pedro. Entonces, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que la nueva revelación, en este consolador que prometió Jesús, van a estar muy presentes los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes. Vamos a ver inmediatamente. Entonces, en 1848, en Hydesville, Nueva York, dos niñas, una de 11 años y una de 15 años, ¿sí? Margarita y Catherine, dice que ahí en la familia Fox se asentó en Hydesville, Nueva York, desde 1847, ¿sí? Pero son estas dos niñas las que van a producir unos fenómenos que van a ser el umbral o la entrada o la puerta de esta nueva revelación, porque fue un hecho que
fue muy famoso en los Estados Unidos. Dice, a los pocos meses de la mudanza, comenzaron a oírse, esta es una familia metodista, que es una de las vertientes del protestantismo, ¿sí? Comenzaron a oírse en la vivienda extraños ruidos que solo se manifestaban cuando las niñas estaban en la casa. Es interesante este tema de que ellas eran de religión metodista, porque los protestantes en general no creen en la vida después de la muerte, ¿verdad? Muchas vertientes del protestantismo creen que el alma después de la muerte duerme y ni siquiera están de acuerdo con las oraciones para con los muertos. Entonces, interesante que estos fenómenos se hayan dado en una familia que no creía en las manifestaciones espirituales. Entonces, se producían extraños ruidos que solo se manifestaban cuando estas dos niñas, Margarita y Catherine, estaban en la casa. Pero lo que pasó el 31 de marzo de 1848 fue terrible. O sea, fue tal la algarabía, los ruidos, que tuvieron que salir todos de la casa y pidieron ayuda con los vecinos, ¿sí? Golpes en las paredes. Y un vecino fue el que se ideó el tema de los golpes con las letras del alfabeto, y pudieron comunicarse con ese ser que estaba produciendo esos ruidos, y ese ser declaró haber sido un antiguo huésped de esta casa, al cual habían sido Charles Bronson, creo que se llamaba el apellido él dio su apellido y todo. Y Branson, ahora mismo no lo tengo precisado el apellido de este espíritu, pero narró haber sido un vendedor y que había sido asesinado y había sido enterrado en esa misma casa. Entonces, bueno, eso fue un alborozo muy grande, y en los Estados Unidos eso se propagó como pólvora, estas manifestaciones, y se hicieron grupos en muchos lugares de los Estados Unidos para comunicarse con esos espíritus. Ellos mismos dijeron ser espíritus, o sea, seres que habían pasado por la tierra y que todavía estaban allí tratando de comunicarse con los seres humanos. Entonces, pero eso no quedó solamente ahí, ni en Hydesville, Nueva York, ni en los Estados Unidos, porque fue un mandato de lo alto, y estas manifestaciones se dieron en los 5 continentes, ¿verdad? Especialmente en Europa. Entonces, vamos a encontrar también, entonces fíjense la profecía de Joel, que los jóvenes tendrían visiones. Y en Europa decíamos que también se dieron estas manifestaciones, y Hipólito León de Niza-Ribail, que es el nombre original de Allan Kardec, que él utilizó a Allan Kardec como seudónimo. Hipólito León de Niza-Ribail, ya dijimos, ya era un escritor célebre, un educador célebre de París. Además, París, llamada la ciudad luz por tantos inventos, tantos descubrimientos en el siglo XIX, y el siglo XIX además llamado el siglo de las luces, por todos estos avances que empezaron a darse en la época. Entonces, Hipólito León de Niza-Ribail era miembro de varias escuelas de estudio, de ciencia, y particularmente de una ciencia muy fuerte en esa época. Empezó por un investigador suizo, Franz Mesmerismo, que luego se llamó magnetismo, y él hacía parte de un grupo de estudiantes del magnetismo que también eran llamados magnetizadores. Entonces, estos magnetizadores le propusieron a él que se abocara a este estudio se estaban realizando principalmente alrededor de mesas
y entonces las personas se colocaban las manos sobre las mesas y las mesas se elevaban y daban golpes con una de sus patas, ¿sí? Entonces se le llamó la danza de las mesas. Y Kardec, como espíritu crítico, observador, pues al principio no quería entrar por esa línea porque le parecía absurdo que una mesa fuera a dar respuestas. Pero luego que fue varias veces invitado a esas reuniones, pues tuvo la humildad, a pesar de ser un hombre muy estudiado, tuvo la humildad de pensar, de sentir, de que todavía la naturaleza no le había dado todos los secretos, y por eso entra a estas reuniones y se da cuenta que también son unas niñas a través de las niñas que se dan todos estos fenómenos. Entonces las hermanas Bodin, Julia y Carolina, Julia de 14 años y Carolina de 16. Esta es una escena de la película Kardec que todavía no sé si se la puedan ver en Netflix. Están aquí las dos niñas, ahí están, pues, como niñas riéndose, pero sin embargo, ahí tenían también unos lápices y unos papeles para recibir comunicaciones. También Herman Dufo, otro espíritu de 16 años que recibió varios libros, incluso un libro dictado por Juana de Arco, la famosa heroína francesa. Estamos hablando de Francia, ¿no? Todo esto fue en Francia. Rousselina Jaffé, de 19 años, también, pues, prácticamente una niña más en esa época, que la mayoría de edad se daba a los 21 años. Bien, entonces, otra vez se está cumpliendo acá la profecía de Joel y son niños, niñas en este caso, que tienen estas visiones, ¿sí? Entonces, se está cumpliendo. Y Kardec tenía reuniones periódicas con el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad se le manifestó a Kardec y le decía que cierto tiempo iba a tener unas reuniones con él para él regular esas cosas que él estaba escribiendo. Entonces, a Kardec, como vamos a ver más adelante en otra escena de la película, le entregaron ese equipo de magnetizadores, amigos de él, que conocían lo rigurosa que era su pensamiento. Era un espíritu muy indagador, observador, un espíritu científico. Entonces querían que él se abocara, como dijimos ahorita, a estos estudios. Entonces le entregaron 10 cuadernos de ya comunicaciones que se habían dado en diferentes lugares por diferentes medios, por diferentes investigadores, y para que él comprobara la realidad de eso que decían ellos. Entonces, cuando él se dio cuenta de toda esa cantidad de preguntas y respuestas, o sea, respuestas que no podía dar cualquiera, ¿sí? Con tanta profundidad, entonces él tomó la cosa de verdad en serio y que pudo comprobar, investigó, observó que no había trucos en ese movimiento de las mesas. Entonces se puso a revisar todos esos 10 cuadernillos que le entregó, esos magnetizadores, en diferentes lugares con diferentes medios, las mismas preguntas, las preguntas más importantes como la de Dios, por ejemplo, ¿qué es Dios? Y otras preguntas muy importantes, muy agudas para la humanidad, en diferentes lugares. Entonces él se atrevió a publicar ese primer libro, el libro de los espíritus, el 18 de abril de 1857, que es el verdadero día del espiritismo, ¿verdad? Y que debemos nosotros celebrar ese día 18 de abril como el día del espiritismo. Entonces,
se da el lanzamiento del libro de los espíritus. Le Livre des Esprits, ya sabemos que fue en francés, coloca en el frontispicio filosofía espiritualista. Y él aclara que es que hace parte el libro de los espíritus de la filosofía espiritualista, porque ya habían doctrinas, escuelas que creían en la vida más allá de la muerte, en la sobrevivencia del alma, en la inmortalidad del alma. Entonces, el espiritismo se unía a todo ese compendio de escuelas, enseñanzas, doctrinas que creían en la inmortalidad del alma. Pero también en el mismo libro de los espíritus, él crea la palabra espiritismo, espírita, espiritistas. O sea que el que quiera decir que el espiritismo existía antes del 18 de abril de 1857, como doctrina, como enseñanza, no. Las manifestaciones, claro que sí, que existen desde todas las épocas de la humanidad, sí, pero la doctrina espírita surge es el 18 de abril de 1857, no antes, porque desgraciadamente hay incluso Biblias donde resulta que Moisés prohibió el espiritismo y dice textualmente que Moisés prohibió el espiritismo, imagínate, hace 4000 años, cuando esa palabra surge hace apenas 165 años. Entonces, mala fe por parte de algunas religiones y algunos editores de estos libros. Muy bien. Entonces, el libro de los espíritus, todas estas ediciones que hemos tenido en español, que dicho sea de paso, debemos estar muy agradecidos con el pueblo brasilero porque muchos de los primeros libros que llegaron y que se popularizaron en Colombia fueron de las editoras espíritas brasileras que los regalaban. Había que, lógicamente, buscar los fletes, pero muchos los gratis los traducían del francés al español y lo publicaban. Muy bien. Entonces, como les decía, aparece en el frontispicio, en la portada del libro, la filosofía espiritualista, el libro Los Espíritus. Vamos a mirar el contenido. Dice, el mismo Allan Kardec dice, conteniendo los principios de la doctrina espírita. Miren la humildad también de Kardec, ¿sí? Que fue la reencarnación de Juan Hus, como lo dijimos al principio. No quiso colocar el libro de Kardec ni nada de eso, sino el libro de los espíritus. Él nunca se atribuyó, sino la organización del libro, porque lógicamente que él lanzaba las preguntas, pero las respuestas eran de los espíritus. Y solamente algunos comentarios que él hacía, pero producto de esas mismas respuestas. O sea que él no se atribuyó la autoría de la parte fundamental de la enseñanza, que fueron las respuestas que dieron los espíritus. Entonces, contiene los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza impartida por los espíritus superiores, con ayuda de diversos medios. Entre otras cosas, Kardec se abstuvo de colocar el nombre de los mediums en los libros. Solamente, creo que de las pocas o de la única excepción, fue que en la Génesis, él coloca en un capítulo sobre el universo, coloca dictado por el espíritu Galileo, coloca las iniciales del medio, CF, ni siquiera el nombre, sino coloca medium CF. Y sabemos que es Camilo Flammarion, el famoso astrónomo francés, que era medium y que era miembro de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que fundó Kardec un año después, 1858, funda la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas.
Entonces, es la única excepción. De resto no colocó ningún nombre de medios porque él decía que realmente el protagonismo no debía ser de los medios, sino de los espíritus, que eran que los que en verdad dictaron estas obras. Bien. Ya sabemos que después, 4 años después, él va a sacar un libro de los mediums, que lo vamos a ver también más adelante, porque, o para prevenir a todas las personas que se estaban comunicando en París y en otros países de Europa por medio de los espíritus, se estaban comunicando con los espíritus para prevenirlos de los peligros que tenían la práctica ligera del espiritismo. Bien, entonces, recopilados y ordenados por Allan Kardec. Ese fue su rol, o sea, el rol que él se atribuyó de esta obra. Entonces, vamos a poner acá unos comentarios muy interesantes del profesor brasilero José Herculano Pires sobre lo que se inaugura con este libro. Dice, con este libro, el 18 de abril de 1857 se inició para el mundo la era espírita. ¿Sí? Y se ha llamado esta charla 165 años de la era del espíritu. En él se cumplía la promesa evangélica del Consolador, el Paracleto o Espíritu de verdad. ¿Sí? Un espíritu que iba a recordar sus enseñanzas y que iba a completarlas. Decir esto equivale a afirmar que el libro de los espíritus es el código de una nueva fase de la evolución humana. Es decir, nosotros, todos los que estamos aquí presentes, hemos nacido o en el siglo XX o en el siglo XXI. Sin embargo, desde el siglo XIX, desde el siglo de las luces, fíjense ustedes, así se llamó este siglo, por la cantidad de inventos que se dieron en la humanidad en ese momento, ya se inauguró la era del espíritu. ¿Sí? ¿Quién sabe si estábamos nosotros en ese momento reencarnados o esperando en el mundo espiritual para poder tomar carne? Pero nosotros hacemos parte de esta era del espíritu. ¿Sí? Y es exactamente esa su posición en la historia del pensamiento. ¿Por qué? Porque nunca como antes el mundo espiritual se había manifestado y había declarado todos estos conocimientos. ¿Sí? Eran los hombres los que especulaban, los que pensaban, sí, muchos eran inspirados, muchos eran, pero esto fue una revelación netamente comandada, dirigida desde el mundo espiritual, ¿sí? Que despertó el interés también de espíritus encarnados como este Juan Hus, que reencarnó, reencarnó en Lyon, Francia, pero luego se traslada a París, Hipólito León de Lizard-Ribail, y él fue digamos, el director entre los encarnados de esta revelación, pero realmente comandada desde el mundo espiritual, ¿no? Por todos estos espíritus que vamos a ver ahora quiénes son los nombres de todos estos espíritus, que ellos mismos firmaron, y Allan Kardec otra vez tuvo la humildad de colocarlos en el prolegómenos del libro de los espíritus. Ellos diciendo de que esa era obra de ellos, los espíritus diciendo que esto era obra de ellos. Y vamos a ver ahora las firmas, quiénes fueron los que firmaron esta declaración que Kardec tuvo la humildad de colocarlo en el prolegómenos. Vamos a ver. Sigue diciendo José Herculano Pires, dice, no se trata de un libro común que se pueda leer de un día para el otro y después olvidarlo en el rincón de una biblioteca. Nuestro deber consiste en estudiarlo y meditarlo, leyéndolo y releyéndolo de continuo. Sí, yo creo que todos los que hemos leído ya el libro de los espíritus y lo hemos releído, siempre le encontramos nuevas cosas. Porque recordemos que cada vez que leemos un libro, tenemos un estado de conciencia diferente. Y hoy encuentro cosas que ayer no encontré.
porque no estaba tan concentrado o lo leía a la ligera o no estaba tan maduro. Hoy ya, al releerlo, puedo encontrar nuevas cosas que alimenten mejor mi alma sobre esos principios, sobre esas verdades. Sigue diciendo, sobre este libro se levanta todo un edificio, el de la doctrina espírita. Constituye la piedra fundamental del espiritismo, su primer hito. Es un primer edificio, una primera piedra, un primer fundamento de la doctrina espírita. Y vamos a ver más adelante cómo de este libro se derivan los otros libros. El espiritismo surgió con él y con él se propagó, imponiéndose y consolidándose en el mundo. ¿Sí? Fue el primer llamado de la espiritualidad superior en esta nueva era. Antes de este libro no había espiritismo y ni siquiera existía esta palabra, como se los decía yo ahorita. En la primera introducción, Kardec crea la palabra espiritismo, espiritista, espírita, como las personas que creen en la inmortalidad del alma y en la individualidad de cada alma que parte a ese plano espiritual. Porque hay otras doctrinas espiritualistas que creen que se funden en el gran todo, que son los panteístas. Eso también lo diferencia y lo explica muy bien Allan Kardec en la introducción de este libro de los espíritus. Porque si el espíritu, al partir, el alma, al partir de este mundo material, se funde en el gran todo, es como si no existiera porque no hay individualidad futura y no hay progreso futuro. Entonces, es muy parecido al materialismo, el panteísmo, ¿no? Pero entonces el espiritismo, ellos lo que consideran que existe algo más allá de la muerte, los panteístas, pero el espiritismo sí define bien claro que hay que permanece la individualidad después de la muerte del cuerpo físico. Y por supuesto que sigue el progreso por medio de los estudios que se hacen en el mundo espiritual y de futuras reencarnaciones. El progreso, las tareas, las investigaciones en próximas reencarnaciones. Se hablaba de espiritualismo y neoespiritualismo de una manera general, vaga y nebulosa, pero no había espiritismo, no existía el espiritismo. Los hechos espíritas que siempre existieron eran interpretados de los más diversos modos. Pero después que Kardec lo hubo lanzado a la publicidad, condeniendo los principios de la doctrina espírita, una nueva luz fulguró en los horizontes intelectuales del mundo. Entonces, el solo nombre, el libro de los espíritus. Pero ¿cómo así? ¿Acaso los espíritus se comunican? Sí. Y eso fue vendido en muchos países del mundo. Este libro fueron éxitos, muchos de los libros, e incluso la última ráfaga de la Inquisición en el año de 1861, 4 años después, hizo una quema pública de libros. El obispo de Barcelona en 1861 hizo una quema pública de libros que mandó Kardec a España. Fueron quemados en una hoguera en la plaza de Barcelona por un obispo en nombre de la Inquisición. Fíjense ustedes. Pero eso despertó todavía mucho más interés y uno de los países que más hoy en día estudian espiritismo es España, incluso más que Francia. Hoy en día el movimiento espírita español está más, digamos, más desarrollado, más organizado que incluso el francés, porque de todas formas, después de esas 2 guerras mundiales, esto le hizo mucho daño a la doctrina espírita en Europa. Por eso tuvo más fuerza en Brasil y en otros países de América. Bien. Esas son palabras de José Herculano Pires, un profesor muy respetado de Brasil.
Entonces vamos a mirar algunos datos de este libro publicado el 18 de abril de 1857. Tiene 16 introducciones, un prolegómeno, que es donde les dije que están las firmas de las personas que declaran que son ellos los autores de ese libro. Ya vamos a mirar ahorita los nombres. 4 libros, o sea, está dividido en 4 libros. El libro de los espíritus se divide en 4 libros. 29 capítulos, 150 temas o subcapítulos, subtemas, subnúcleos temáticos, y en total son 1019 preguntas. Esto también es interesante, ¿no? El método que utilizó Kardec fue el método socrático de las preguntas y las respuestas, ¿sí? Entonces, es un método filosófico importante, interesante, de preguntas y respuestas, donde se hace más didáctico el aprendizaje. Y él a las preguntas le hacía contrapreguntas, perdón, a las respuestas le hacía contrapreguntas. O sea, si algo tuvo Kardec en este libro y en los demás libros de la codificación y en su revista espírita, es que no tragaba entero. Y es precisamente una de las recomendaciones que nos hacen los espíritus superiores, de que evaluemos cualquier tipo de comunicaciones para que nos libremos de las mistificaciones, porque los espíritus superiores no tienen nada que perder con el juicio que se haga de esos escritos, de esos mensajes que recibimos de ellos. Ellos quieren que nosotros las evaluemos, los raciocinemos, ¿sí? Que no traguemos entero, así como hizo Kardec. Realmente Kardec es nuestro modelo de la forma como debemos abordar el estudio de la doctrina espírita. Y 9 conclusiones importantísimas, interesantísimas. Por favor, los que no han llegado hasta las conclusiones no han descubierto toda la sabiduría de Kardec en esas 9 conclusiones que están en la parte final del libro de los espíritus. Vamos a mirar las ediciones, también es algo muy importante. La primera, fíjense ustedes, no todas las cosas se dan completas desde el principio. El editorial Dentú, en 1857, solamente 501 preguntas y 176 páginas. Estaban divididas en 3 partes. O sea que esta no fue la edición definitiva. Luego vino la segunda. Ahí sí ya dice la segunda edición por Didier y compañía. Este va a ser el editor definitivo de él. 18 de mayo del 1860. Ahí sí ya está con las 1019 preguntas. Esto fue, fíjense, 3 años después. La primera edición en el 57, y 3 años después se publica la edición definitiva de 1019 preguntas y de 4 partes. ¿Sí? Como ya lo dijimos ahorita y ya lo vamos a ver otra vez. Y la tercera edición fue en agosto de 1860 y la cuarta en febrero de 1861. Pero ya mantenían la estructura de 1019 preguntas y de 4 partes. ¿Ok? Aquí está, en la escena de la película Kardec, el momento en que les he entregado esos 10 o más cuadernillos, no sé, para que él revisara, y él se quedaba ahí trasnochando, revisando preguntas y respuestas, y que ese fue el inicio, después de las comprobaciones con diferentes medios en diferentes lugares, de esas preguntas originales. Miren, a punta de vela, Kardec hizo este edificio de estos 5 libros maravillosos de la codificación. Entonces, aquí se ha llamado método y legitimidad. Dice primero, elección de colaboradores mediúnicos insospechables, tanto en su aspecto moral cuanto en lo que se refiere a la pureza de sus facultades y de la asistencia espiritual que recibía. Es decir, él no discriminó medium, porque había medium de diferentes religiones, incrédulos, de diferentes razas, en diferentes ciudades. Hasta allá se trasladaba él o recibía
recibía cartas, recibía comunicaciones de diferentes puntos y él todas las cotejaba, las comprobaba. Análisis rigurosos de las comunicaciones desde el punto de vista lógico, así como su cotejo con las verdades científicas demostradas, descartándose todo material que no pudiera ser justificado lógicamente. Lógicamente que no todos los espíritus tienen toda la ciencia y precisamente aquello que chocaba con la lógica más sencilla o con las demostraciones científicas más simples, pues había que descartarlo. No todo era material aprovechable. Contralor de las entidades espirituales comunicantes por medio de la coherencia de sus comunicaciones y del tenor de su lenguaje. ¿Sí? Todo lo evaluaba. Era un espíritu observador, crítico, que evaluaba todo lo que sucedía en esas comunicaciones y todo, pues, a todo le ponía el buen sentido. El buen sentido encarnado, le dijo Camilo Flammarion en su ceremonia de sepulcro. El buen sentido encarnado. Consenso universal, vale decir concordancia de varias comunicaciones obtenidas por medios diferentes en forma simultánea y en lugares diversos acerca de un mismo tema. ¿Sí? Entonces, sobre todo en los temas más espinosos, más fundamentales, que el ser humano necesita tener claro, como Dios y otros temas importantes, ¿verdad? Él hacía ese consenso universal, que no fuera resultado solamente de la comunicación de un solo espíritu ni de un solo medio, a través de un solo medio. No, para nada. Aquí está lo que les decía de los nombres que aparecen en prolegómenos como que dictaron el libro de los espíritus. El espíritu de verdad, que algunos dicen que es Jesús, otros que son un grupo de espíritus que lo representan, puesto que algunas veces habla en singular, algunas veces habla en plural. ¿Sí? Entonces, pero bueno, indudablemente el espíritu de verdad es o un espíritu o un grupo de espíritus que representan a Jesús aquí en la tierra. Y Sócrates, el famoso filósofo, también de Sócrates se habla la filosofía presocrática, la filosofía socrática. Él también dividió en dos el pensamiento humano, Sócrates, y utilizó Sócrates el método de las preguntas y respuestas, que fue el mismo que utilizó Allan Kardec. Bien, además fue asesinado, así como Jesús, Sócrates, a beber un veneno. Esa era la forma como el pueblo de Grecia asesinaba a las personas. A él lo acusaron de pervertir la juventud enseñándole que solamente había un Dios, ¿sí? Entonces, porque los griegos tenían muchos dioses, entonces lo acusaron de perturbar el conocimiento de la época, así como a Jesús también lo acusaron de perturbar las tradiciones de los antiguos. Ok, Platón, que fue el discípulo de Sócrates, uno de los discípulos de Sócrates, así como Jesús, Sócrates no escribió nada, los que escribieron fueron sus discípulos, Platón y otros. San Juan Evangelista, el discípulo amado, que además del Evangelio escribió cartas y el Apocalipsis. San Pablo, ¿sí? Creo que especialmente en el Evangelio según el Espiritismo hay dos mensajes de Pablo apóstol. San Agustín, el maravilloso padre de la iglesia, también aparece aquí firmando este prolegómenos. San Luis, el rey de Francia, que al parecer era el guía, el protector de Allan Kardec. Emanuel Swedenborg, que fue un precursor, maravilloso científico, pero también vidente, sensitivo, escribió un libro que se llamó El cielo y el infierno, imagínese usted,
y hablaba de moradas espirituales. Eso fue en 1700, en el siglo XVIII. 1700, Emmanuel Swedenborg ya hablaba de moradas espirituales y hacía unas descripciones de cómo era la vida en el mundo espiritual. Y pues él como espíritu viene también a complementar estas enseñanzas del espiritismo. San Vicente de Paúl, un gran religioso de Europa, famoso por su caridad. Lamennais, también un religioso francés. Fenelón, un autor importante, también creo que era religioso. Benjamin Franklin, el famoso apóstol de la independencia americana. Bien, entonces vamos a mirar aquí los 4 libros del libro de los espíritus. Primero la introducción, que son 16 introducciones, el prolegómenos, el libro primero que Kardec llama las causas primeras, están los capítulos Dios, elementos generales del universo, la creación y el principio vital. Luego viene el libro segundo, Mundo Espírita de los Espíritus. Dice el primer capítulo acerca de los espíritus, segundo, encarnación de los espíritus, tercero, retorno de la vida corpórea a la vida espiritual, cuarto, pluralidad de las existencias, quinto, consideraciones sobre la pluralidad de existencias. Esto es algo que escribe Kardec, él, ¿sí? Capítulo 6, vida espírita. Capítulo 7, retorno a la vida corporal. Vemos todo el seguimiento, ¿no? Espíritus, encarnación, pluralidad de existencias, retorno a la vida corpórea a la vida espiritual, vida espírita, otra vez. Increíble, ¿no? Ese orden mental que tenía Kardec. Emancipación del alma, intervención de los espíritus en el mundo corporal, ocupación y misión de los espíritus y los 3 reinos, el mineral, el vegetal y el animal. Luego viene el libro tercero, las leyes morales, ley divina o natural, ley de adoración, ley de trabajo, ley de reproducción, ley de conservación, ley de destrucción, ley de sociedad, ley del progreso, ley de igualdad, ley de libertad, ley de justicia, amor y caridad, perfección moral. Y el libro cuarto, esperanzas y consuelos. Capítulo 1, penas y goces terrenos. Capítulo 2, penas y goces futuros. Y las conclusiones. Estos son los 4 libros que trae el libro de los espíritus. Interesante las derivaciones del libro segundo, capítulo 6, final, y el 9, mundo de los espíritus, sale el libro de los medios. Del tercer libro, leyes morales, sale el evangelio según el espiritismo. Libro de los medios, 4 años después del libro de los espíritus, en 1861. El evangelio según el espiritismo, 7 años después del libro de los espíritus, en 1864. De esperanza y consuelo, el libro cuarto, sale el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, que es 1 año después, o sea, 8 años después del libro de los espíritus, en 1865. Y 3 años después, la Génesis, que va del libro primero, capítulos 2, 3 y 4, y el libro segundo, capítulos 9, 10 y 11. De ahí surge la Génesis. 11 años después, en 1868, que es el último libro de Kardec antes de desencarnar. Él desencarna en el 69, 1869. Entonces, de la introducción y prolegómenos están varias obras, como que es el espiritismo en su más simple expresión, que aquí lo llaman el principiante espíritu. Entonces, es París, estos son escenas de París, del París moderno. Esta es la codificación espírita. Estos son los edificios de esta construcción maravillosa que en solo 15 años, Kardec, desde 1854 hasta 1869, él hace esta majestuosa obra que es de un superhombre. Un superhombre, ya sabemos que fue Juan Hus reencarnado, ya un
un servidor de Cristo comprobado, un general de los ejércitos de Cristo, comprobado en cuanto a fe. Fue una vida difícil, no fue reconocido muchas veces, fue muy calumniado, fue perseguido, pero se mantuvo firme con esa fe robusta que no solamente era de esa existencia, sino de existencias anteriores, y que lo hizo acreedor a este maravilloso triunfo de ser el codificador de ese consolador prometido por Jesús. Esta es una página de Confecol, la Confederación Espírita Colombiana, donde se puede encontrar todas las obras en PDF, además de manuales, ¿sí? Principios, historias, todo lo que ustedes necesiten encontrar, las federaciones donde están ubicados los diferentes centros. Usted lo puede encontrar en Google. Está el mapa donde están cada uno de los centros ubicados en cualquier parte del país. Y aquí hay unos links también con otras páginas donde usted puede encontrar los otros centros espíritas de otras partes del mundo. Aquí está, Confecol, las conferencias, los eventos, un programa radial que están sus grabaciones, unos mensajes. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí acompañándonos con esta charla que, bueno, realmente debió ser recordada el mes pasado, porque fue hace 2 meses, mejor dicho, el 18 de abril, donde se cumplieron 165 años, pero bueno, nunca es tarde para recordar este maravilloso trabajo que dejó Kardec, todos los espíritus que colaboraron con él, todos los medios que colaboraron con él. Entonces, dice acá Juan Ramón dice, ¿cuál de estos libros de los espíritus es el más completo o más original? Teniendo en cuenta que cada vez que se vuelve a editar un libro, se dice que le ponen de la cosecha del que lo edita. Esto ha pasado con la Biblia, que cada grupo o fundación o iglesia o religión que la edita ya viene con cambios de acuerdo a quién o quiénes la editan, que se toman atribuciones de hasta quitar libros que vienen en la Biblia por no estar de acuerdo a título personal por sus creencias. No, realmente, como decíamos, Juan Ramón, desde 1860 se ha mantenido, ya no se ha hecho más modificaciones, sino que aparecen las 1019 preguntas y la forma como está organizado en 4 libros. Entonces, ese es el mismo desde 1860. Ese es el único. Ahora, dice Juan Ramón también, se ha investigado por qué Brasil es tan fuerte en el espiritismo. Claro, Dios quiere siempre que haya un lugar, reúne un grupo de espíritus para que se den con mayor profusión. Los espíritus más preparados, digamos, encarnan en un punto para que se den todas esas, digamos, las revelaciones. En el caso de Jesús, fueron esos aparentemente personas del pueblo, pero que espiritualmente estaban muy avanzados. Esos pescadores fueron los que llevaron ese cristianismo a todos los rincones del mundo. Todos murieron asesinados sembrando este mensaje. Y en el caso de la actualidad en Brasil, pues muchos de esos franceses que acompañaron a Kardec, muchos de esos franceses reencarnaron en Brasil, ¿sí? Esa es la razón por la que en Brasil pues se ha dado mucho más fuerte este movimiento, pero además Brasil no solamente es tierra de espíritas, es tierra de católicos, es tierra de protestantes, ¿verdad? O sea, por eso se le dice corazón del evangelio, la tierra de Brasil, ¿verdad? Porque muchos movimientos cristianos son fuertes en Brasil. Y el espiritismo no es la excepción. Hay unos 60.000 centros espíritas en Brasil, de los cuales 10.000 están confederados.
porque otros tienen unas mezclas, unos sincretismos con la macumba, creo que se llama allá, que es como una religión ancestral africana. Entonces antes han hecho unos sincretismos allí con el espiritismo que no son aceptados por las federaciones espíritas de allá. Pero sí hay 10.000 centros federados, o sea, casi que en cada cuadra, en cada barrio hay un centro espírita, ¿no? Es muy popular allá. Muchas gracias, Juan Ramón, por tu palabra. ¿Y quién más quiere decir algo sobre este tema? ¿Quiere aportar algo, reflexionar algo? Bueno, parece que más nadie, así que vamos a darle entonces por medio de la oración a Edison González. Adelante, Edison. Gracias. A ver, yo quería aportar también, no sé si es cierto, pero por lo que he leído, que Kardec nos coloca también los nombres de los medios para protegerlos, para evitar persecuciones en ese tiempo, debido por decirlo de alguna manera, al boom que tuvo su primer libro y todas las consecuencias que trajo con eso. Yo creo que él no colocaba los nombres para protegerlos. Creo que era así. No sé si me puedes aclarar. Gracias. Bueno, puede ser que haya sido ese el de las razones. Yo diría que inicialmente protegerlos de la vanidad, ¿no? De ellos mismos, de la vanidad, porque usted sabe que la vanidad es escurridiza y se cuela a veces por lugares, y entonces podían ellos entonces de algún modo atribuirse, qué tal que quisieran después cobrar derechos de autor, no sé, pero de todas formas, en esa época muchos mediums daban presentaciones, cobraban, ¿sí? Entonces estos mediums que hacían parte de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas eran más conscientes de esa reserva, de que no tenían que echarse esos títulos. Ya en los tiempos actuales las cosas han cambiado y Chico Javier y Divaldo pues han sido otro tipo de manifestaciones, ¿no? Ya más directas de ellos para el público en general, aun cuando en el caso de Chico Xavier, él pedía que se revisaran muchos libros, la Federación Espírita Brasilera, que ya existía, que se revisaran sus libros, que se evaluaran, ¿sí? Y creo, hasta donde yo sé, muchos no se han publicado todavía, porque hay cosas como que todavía no es el tiempo para el criterio de muchas personas. El caso de Chico Javier regaló todos los derechos de autor de sus obras. Ya sabemos que él fue un pensionado, él sirvió a su país, trabajó y se pensionó, lo mismo que Divaldo Pereira. Divaldo Pereira, lo que pasa es que él lo que ha hecho es regalar los derechos de autor de sus obras a la fundación que él creó. Entonces, él ha regalado todos los derechos de autor a esa fundación, que es la Mansión del Camino, que es una obra social de las más grandes del mundo. Es increíble, es impresionante las personas que han ido y los videos que hemos visto. Son edificios y edificios y hectáreas de sitios, escuelas, panaderías. Es impresionante. Geriátricos, clínicas de maternidad. Es impresionante lo que ha hecho Divaldo con los derechos de autor de sus obras, de casi 300 obras que ha publicado, y también pues con donaciones que muchas personas le han hecho también. Entonces, pero es eso, es evitando la vanidad y que los medios pues no se enriquezcan con estas obras, porque realmente no son productos de su mente, de sus investigaciones, sino son ellos simples intermediarios del mundo espiritual. ¿Alguien más o algo más?
A ver, Bueno, solo, no, iba a decir algo, pues darte agradecimiento por esa excelente explicación sobre toda la historia y todo lo que contiene el libro de los Espíritus, que no nos cansamos de ver ese gran contenido, ese trabajo del maestro Kardec maravilloso, y también esa explicación que tú diste con toda la metodología muy buena. Gracias. bueno, Elsa, gracias a ti y gracias a todos los que han estado aquí presentes. Así que cerremos entonces con una oración.